decano. Gracias a Adrián y a Horacio también por atreverse a aceptar esta invitación que le hicimos, la propuesta que presentamos ayer sobre los ebooks. Y es muy interesante las palabras que dijeron las autoridades, porque científicamente hablando, el objetivo de publicar siempre fue un libro. ¿Sí? El máximo logro era un libro. Ya era el libro, es como llegar a la casa propia casi. Y últimamente, por suerte, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de investigar nos llevaron a las publicaciones, a las revistas o journals, como los vamos a estar nombrando. Ante todo, dos aclaraciones, me voy a estar moviendo mucho, estoy muy inquieto. Y siendo de Buenos Aires, hablo con la Y, así que voy a hablar de desarrollo, hallazgos, pollo, ayer, así que les pido disculpas de antemano. Vamos a estar resolviendo esta pregunta. ¿De qué manera promueve y fomenta el CIBER la divulgación científica? Porque hubo una palabra muy importante que dijeron las autoridades, que es visibilidad. Hoy en día, si nadie se entera de lo que hacemos, ¿nosotros lo estamos haciendo? ¿Sí? Es la famosa frase de, si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿el árbol cayó? Entonces nosotros lo que tenemos que lograr es visibilidad y también colaboración. Lo que vamos a estar viendo, es para el otro lado, es a través de Scopus, que es una de las herramientas que mencionaron, de qué manera se logra visibilidad. Porque nosotros podemos generar artículos, podemos generar divulgación, pero tenemos que tener también una herramienta confiable que nos diga no solamente cuál es el impacto, sino quién nos está citando. ¿Sí? Yo estaba hablando con la que fue durante años la editora de la revista de agronomía. Y el tema es no generar producción endogámica. ¿Sí? No es producir una revista que sea citada y que tenga solamente producción local, que tenga producción internacional. En Scopus, para los que no lo conocen, es la base de referencias y análisis bibliométricos de Elsevier. Toda su información es trazable. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber quién nos está citando, dónde nos están citando, nosotros lo podemos hacer a través de Scopus. Y también lo que vamos a tener en Scopus son repositorios bibliográficos y repositorios de información. Porque a veces lo que nos interesa no es el artículo en sí, sino la información con la cual se llegó a ese artículo, a ese documento. Cuando leemos un artículo estamos leyendo un punto de vista, un análisis. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde sacaron la información para llegar a ese punto de vista? ¿Cuál es la información que utilizaron para generar ese análisis? Entonces, a través de Scopus vamos a tener también esa información. Y vamos a poder también hacer un análisis de ese resultado. Nosotros hacemos una búsqueda, obtenemos un número, y ese número es bueno, es malo, es lindo, es feo, es alto, es bajo. Lo podemos analizar. Sí, podemos analizar autores, referentes. El día de mañana se arma una carrera nueva. ¿A quién llamamos como profesor? ¿Sí? A través de Scopus nosotros podemos ir buscando esta información, podemos ir generando esos referentes, podemos tener blanco sobre negro esa información. Y también, por supuesto, SiteScore, que es el medidor de impacto. Pero vamos a lo que les interesa a ustedes, que es de qué manera se puede graficar la información de Scopus. Si vemos este gráfico, vemos la producción científica argentina, y vemos que el primer registro es de 1849, bastante tiempo. Y vemos cómo se fue generando el pico de la producción. Evidentemente va en ascenso, por suerte. Y el pico se dio el año pasado. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que la producción científica va en aumento. ¿Sí? Que el pico no se dio hace 4, 5, 6 años. Se dio recién el año pasado. El año pasado fue el año que más producción científica hubo en la Argentina, según Scopus, documentos indexados con 14.951 documentos. Entonces eso a nosotros nos dice que estamos por el buen camino. Aquí lo que vemos son las publicaciones. ¿Cuáles son las publicaciones en las que más documentos se publican y para qué nos sirve a nosotros? Tenemos una investigación, la queremos publicar. ¿Y a qué revista vamos? ¿A cualquiera o a una que ya tiene antecedentes en publicar investigaciones argentinas? A través de Scopus lo podemos analizar y ver cuáles son las publicaciones que tienen predominancia a la hora de elegir o publicar publicaciones de investigación argentina. ¿Se ve bien de este lado? Los estoy tapando, ¿no? Aquí lo que vemos es cuáles son las instituciones
que más producen, que también no quiere decir que esas sean instituciones solitarias, se pueden generar en combinación. Por ejemplo, un Cuyo tiene convenios con CONICET, se va produciendo en conjunto, así que eso también a nosotros nos sirve de... Y esto es lo que les quería mostrar. Esto es lo que nosotros llamamos la rueda de la ciencia. Es un poco confuso, lo entendemos, lo queremos hacer confuso, para que nos llamen y nos pregunten qué es eso. Acá lo que vemos son todas las disciplinas con sus colores y cómo es que interactúan entre ellas. La matemática no es pura matemática, se relaciona con biología, se relaciona con computación. Y acá nosotros podemos ver de qué manera interactúan, sobre todo en el centro, esas disciplinas. A medida que nos acercamos al color de la disciplina, es más específico. A medida que nos acercamos al centro, se va haciendo un poco más general. Y cuando vemos que se generan estos intercambios, es que se están generando investigaciones en conjunto, donde varias disciplinas concuerdan. El tamaño nos dice, por supuesto, la cantidad de investigaciones. Acá lo que vemos son los tópicos. Los tópicos son palabras, son vocablos que se fueron generando para identificar temas de investigación. Creo que hay más de 90.000, es muchísimo. Y acá lo que vemos, según la producción argentina, esto es de Ceibal, es otra herramienta de análisis, cuál es el impacto de la disciplina. El Field Weighted Citation Impact quiere decir, dentro de esa disciplina, cuál es el impacto de esa producción, y vemos que es altísimo. 3.94, 3.77, 2.9. O sea, tengamos en cuenta que la media es 1. Esta producción casi cuadruplica, triplica y duplica el impacto. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene calidad, que tiene peso, que tiene importancia. Y además vemos el impacto dentro del área. Vemos que está en el percentil arriba del 90, 99. O sea que es producción respetada a nivel mundial, no solamente aquí en la Argentina. Eso se logra con visibilidad, con colaboración, con generar producción científica de calidad, con tener publicaciones, ¿sí?, indexadas en Scopus, en otras bases, pero para que el mundo lo vea y para que el mundo sepa que se está produciendo en Argentina. Esto también es interesante verlo, son colaboraciones internacionales y ver de qué manera, por ejemplo, estos son países, tenemos España, Alemania, y vemos la producción, por ejemplo, con Holanda. El impacto es de 7.04, con Suecia 8 y con Dinamarca 7.9. ¿Para qué nos sirve ese dato? Para saber con quién podemos colaborar y cómo nos ayuda esa colaboración. Si el día de mañana un Cuyo quiere generar, por ejemplo, un programa de intercambio con Holanda, Suecia, España, ponerse en contacto y decirles, mira, le llamo a la Universidad de un Cuyo, ustedes están citando nuestra revista, quieren que les mande a nuestro editor, quieren mandar a su equipo editorial acá y ver cómo trabajamos. Entonces se genera otro tipo de contacto, hay otra base, ¿sí?, hay otra documentación y otro cimiento en el cual empezar a generar esa colaboración, ¿sí? Y aquí vemos colaboraciones internacionales con instituciones que, por ejemplo, colaboran con la UBA. Entonces vemos el Centro Nacional de Búsquedas Científicas en Francia o el Centro Superior de Investigaciones Científicas en España, ¿sí? Porque por suerte ya la ciencia no es endogámica, como estaban diciendo, no queda encerrada dentro de las fronteras ni físicas, ni políticas, ni de una provincia, ni de un país. Hoy, por ejemplo, podemos colaborar a distancia con científicos y colegas de cualquier parte del mundo. Tenemos que lograr eso. ¿Por qué? Porque tenemos profesores, tenemos investigadores de calidad que pueden ser invitados a otros países para dar charlas y darle visibilidad a la universidad, elevar su prestigio. Y aquí vemos instituciones que colaboran con CONICET. Y lo que vemos, por ejemplo, la Universidad de Oxford, el impacto de la colaboración entre CONICET y la Universidad de Oxford es de 4.6. Entonces, si el día de mañana queremos generar un trabajo en conjunto con la Universidad de Oxford, por ejemplo, decirles, mira, ustedes están trabajando con estos investigadores, ¿quieren que los manden para allá? ¿Quieren traer investigadores suyos para acá? Y empezar a generar otro tipo de colaboración y otro tipo de relación. ¿Sí? Eso es todo. Ahí tienen mi correo. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias.
¿Quedó todo claro? Muchísimas. La idea de esto es... ¿Cómo no? ¿El confuso? Es como ver con anteojos 3D. Bien, esto lo que nos muestra es, no solamente, porque hay varios análisis para hacer de un solo gráfico, ¿sí? Nosotros vemos esto, ¿sí? Y ahí lo que vemos es que hay muchas áreas con mucha producción y con mucha interacción, ¿sí? Hay otros análisis que por ahí nos muestran por ahí más enfocado al área de matemática, computación, ¿sí? Ya sea universidades o países. Entonces esto a nosotros nos da la pauta, por ejemplo, que aquí, en la parte de agrarias, hay mucha producción. ¿Por qué? Porque tenemos el globo que es más grande. Lo mismo que en la parte de, ¿qué sería? Física, por ejemplo. Entonces, cuando tengamos que desarrollar un área, ¿qué áreas vamos a desarrollar? ¿Las que ya tienen mucha producción o las que tienen menos? Ese es un análisis que podemos hacer. ¿Cuáles son las áreas que mejor interactúan? Esas áreas, ¿las vamos a seguir promoviendo o vamos a empezar a promover interacción entre otras áreas? Entonces todo ese análisis se puede generar desde este gráfico solamente, ¿sí? Entonces se puede hacer, por ejemplo, un análisis con la universidad, ver cuáles son las áreas que mejor interactúan y empezar a promoverlas, por ejemplo, empezar a generar una revista multidisciplinaria, ¿sí? Entre áreas que ya están trabajando de manera conjunta, prolija y acorde. ¿Una otra pregunta? ¿Bien? ¿No? ¿Sí? Es una cosa. Hola, hola. Por ahí una pregunta que siempre nos hacen a nosotros desde la biblioteca digital, cuando vienen y consultan la biblioteca digital, si podés mencionar un poco cuáles son los criterios o las pautas a tener en cuenta que una revista sea indexada en Scopus, ¿sí? Esa siempre es una pregunta que nos Bien. hacen. ¿Y cuáles son los criterios para que esa revista esté indexada en Scopus? Bien, excelente pregunta, gracias. Hay varios factores, varios parámetros que hay que respetar, algunos que yo los considero físicos, ¿sí? Como por ejemplo regularidad, cantidad de artículos, tener 2 años de existencia, tener un sitio web en inglés dedicado a esa publicación, tener un título único, por ejemplo, ¿sí? Y después hay otros parámetros que se tienen que ir cumpliendo, que en esta página, readyforscopus.com, se pueden tener en cuenta. ¿Sí? Eso es un checklist que se hace de manera prematura cuando la publicación tiene planeado estar indexada en Scopus. Entonces nos metemos en readyforscopus.com y ahí empezamos a completar ese checklist. Arriba nos va a aparecer un circulito que se va a ir completando y nos va a decir el porcentaje de completitud, que es una bestialidad lo que acabo de decir, pero como para darle una palabra, el porcentaje de completitud del proceso que tiene la revista. Por supuesto que si tiene 100 no garantiza que vaya a estar indexada, pero minimiza el margen de error. Hay otros como por ejemplo tener una declaración de ética, utilizar software antipiratería, que no sea endogámica, ¿sí? Tener un comité editorial también mixto, que no sea pura y exclusivamente interno de la universidad, etcétera, etcétera. Son aproximadamente unos 38 parámetros. Un buen ejercicio, antes de mandar los Scopus, es por ejemplo trabajar con la gente de núcleo básico. Ellos tienen parámetros similares a los de Scopus, ¿sí? Y es un buen ejercicio para la publicación pasar primero por núcleo básico, después pasar por Ready for Scopus y después sí mandarlo y que todo el mundo los disfrute. Gracias. Sí. Momento que viene el... Buen día. día. Para realizar algún tipo de análisis en función de las bases o de los datos que ustedes tienen relevados, digamos, ¿cómo sería el circuito? Nosotros tendríamos que hacerlo a través de, digamos, por ejemplo, del SID, que ya lo tenemos instalado, o directamente con usted, o eso es de acceso libre, digamos. ¿Cómo? Ustedes tienen acceso a Scopus. Scopus ya les permite hacer un análisis de la producción
de la universidad, de la facultad, de algún autor que ustedes ya tengan identificado como referente, ¿sí? Estos análisis se hacen a través de Ceibal. Scopus nos sirve para hacer un análisis bibliométrico de la producción. Ceibal nos sirve para hacer un análisis de la institución, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a través de Scopus podemos analizar el impacto de la publicación a través de Sitescore, saber quiénes nos están citando, cuándo fue la última vez que nos citaron, cuál es la institución que más nos cita, si hay algún autor que nos está citando de manera regular. Todo eso se puede hacer a través de Scopus, a la cual ustedes ya tienen acceso. Así que eso se puede hacer sin problema. ¿Se entendió todo lo demás? Quiero hacer una pregunta de tu experiencia. Sí. Nosotros que tenemos muchas revistas nuevas, algunas antiguas, como explicaba el decano Cueto, en el caso de la revista de la facultad nuestra, ¿qué opinión te merece o qué consejo darías a los que queremos iniciarnos en nuestra revista o rescatar las viejas en relación a hacer una revista multidisciplinar o disciplinar en cuanto a las posibilidades de poder ir creciendo? Yo sé que hay otros aspectos importantes, pero yo muchas veces en el análisis que hago en el caso específico de la revista de Ciencias Agrarias, para nosotros el crecer, tomando en cuenta uno de los indicadores bibliométricos, que es el factor de impacto, siempre nos convino mucho más estar multidisciplinariamente trabajando que disciplinarmente. Y yo quería conocer tu opinión sobre esto. Bien, primero muchas gracias por preguntar mi opinión. Mi esposa nunca lo hace. Así que gracias, lo aprecio realmente. A ver, una publicación multidisciplinar o unidisciplinar. Hay una palabra que yo uso siempre en las presentaciones que es depende. Y lo que más depende es nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Porque hay muchos objetivos en una facultad, en una universidad, en una revista. Siempre trabajar multidisciplinarmente nos abre más puertas. Nos permite incorporar más temas, nos permite incorporar autores, nos permite incorporar temáticas que, por suerte, en Argentina hay temas regionales que importan en otras áreas. Por ejemplo, estamos en la provincia del Sol y del Buen Vino. Tenemos vino acá, tenemos vino en Italia, tenemos vino en España, tenemos vino en Francia. Entonces, una temática, por ejemplo, como puede ser el vino, puede ser en otros países. Entonces, si me preguntan mi opinión, que me pongo emocionado, es siempre trabajar de manera multidisciplinar. Sí. Es también una forma de ir generando contenido, porque no siempre todas las áreas tienen novedades. Las ciencias sociales por ahí tardan un poco más en generar contenido por una cuestión de dinámica de la disciplina, y las ciencias exactas son un poco más veloces y dinámicas y también necesitan estar publicadas antes. Entonces, trabajando en una revista multidisciplinar puede generar ese tipo de trabajos. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Para complementar esa respuesta, ¿cuál es el porcentaje de revistas que son disciplinares con respecto a las interdisciplinares? En Scopus, en realidad va variando todo el tiempo. No les puedo dar un número, primero porque no lo sé. Lo voy a andar mintiendo en cámara. Va variando todo el tiempo, porque por supuesto que Scopus es una plataforma orgánica. Hay revistas que van subiendo, bajando. Lo que sí les puedo decir es que... no, esto es para adelante. Scopus cubre... ya vamos a llegar acá. Las 4 áreas de la ciencia. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, un porcentaje, por supuesto, estimado de cuáles son las áreas que están cubiertas. Tenemos ciencias de la vida, un 15%, ciencias de la salud, un 32%, ciencias físicas, 30%, y ciencias sociales, un 23%. En realidad, todo esto depende, porque Scopus lo que hace es levantar la información de las publicaciones. Entonces, si tenemos más información de un área, la va a ir levantando que de otra. ¿Sí?
Pero en realidad, a ver, cualquier número es significativo porque hay revistas que están indexadas y se bajan todo el tiempo. Hay revistas que suben y que bajan, lo mismo que pasa con las editoriales. Sí, lo que sí les puedo decir es que una vez que la información esté indexada en Scopus, queda en Scopus. La publicación puede desaparecer, como hay revistas que se dejaron de editar, pero está todavía la información, lo mismo pasa con las editoriales. Pero es una buena pregunta, lo voy a averiguar. Sí, como quieran, sí. Y después continuamos con las dos expositoras y los invitamos, hacemos un break de 10 o 15 minutos y después los van a recibir. Muchas gracias.